Voy a grabar la clase. Mm, Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema de lo que es la laringotranqueitis, también conocida como CRUP. Siguiente, por favor, mijo. Para hablar de lo que es el CRUP o la laringotraqueitis, vemos que va a ser una enfermedad respiratoria aguda de inicio súbito de presentación en edad pediátrica. Como el doctor mencionaba, va a tener un síndrome clínico bastante característico. El niño va a tener una voz disfónica, tos seca o la tos perruna y un estridor inspiratorio. Estos síntomas resultan de la inflamación de la laringe y de las vías aéreas subglóticas. Actualmente el término se va a referir a lo que es una enfermedad inflamatoria subglótica. Esta va a ser, en su mayoría, usualmente va a ser viral, siendo el parainfluenza 1 sobre todo el agente más frecuente en estos casos, ¿no? Podemos encontrar el virus de la parainfluenza 1 y 2. La importancia clínica deriva en el hecho de que la obstrucción puede llevarse a cabo de una forma rápida y severa en algunos casos. Puede causar hipoxia y un paro respiratorio en los niños, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, un momentito, Dayana, perdón, un momentito. No, regresa, por favor. Cuando dices estridor inspiratorio, ¿qué entiendes por el estridor inspiratorio, Dayana? Bueno, toma tu cámara, Dayana. ¿Qué entiendes por estridor inspiratorio? ¿Se me puede ver, doctor? Ahora sí. Bueno, el estridor inspiratorio sobre todo va a sugerir, como lo mencionaba, en la obstrucción de la vía aérea sobre la glotis. Ya, pero ¿qué entiendes? ¿Qué crees que es un estridor inspiratorio? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es un estridor inspiratorio? Mm, Supongo que va a ser como el sonido que va a realizar a la inspiración, como si estuviera con una obstrucción, como una ronquera, pero hacia esa zona. Mira, cuando dices es un síndrome clínico porque tiene voz disfónica, se refiere a que el paciente está afónico. Es cuando, por ejemplo, es como cuando uno va al estadio y grita y sale, hola, no puedo hablar. Esa es la disfonía o afonía, ¿no es cierto? Es una voz disfónica. Entonces el niño está disfónico. Tiene una tos seca. Y la tos seca es esta tos que decimos, la tos perro del tipo ladrido. Pero el estridor inspiratorio se refiere al ruido que hace el niño al tomar aire o al inspirar. ¿Y cómo hace? Hace un estridor así como... O sea, al momento de entrar el aire o inspirar, se produce ese estridor, ese ruido estridente o estridor inspiratorio. Ese es mi ¿verdad? Y la tos seca y la afonía. Siguiente, por favor. En lo que son las definiciones, vamos a hablar acerca de lo que es la laringotraqueitis o el CROF viral o el CROF espasmódico. En lo que es el CROF va a ser una enfermedad respiratoria caracterizada por un estridor inspiratorio, como lo menciona el doctor, la tos perruna y la ronquera. Estos síntomas resultan de la inflamación de la laringe y de las vías respiratorias subglóticas. El CROF viral es también llamado lo que es el CROF clásico, se refiere al síndrome del CROP típico, que ocurre generalmente en los niños de 6 meses a 3 años de edad. Es causado por virus respiratorios y van a tener presente, ¿no?, los síntomas virales. Mis compañeros posteriormente van a abordar las características clínicas de cada uno de estos tipos de CROP. El CROP espasmódico va a ocurrir en los niños de 6 meses a 3 años de edad también. Y siempre ocurre generalmente por lo que en la noche, y el inicio y cese de los síntomas van a ser abruptos y la duración de los síntomas va a ser de característica bastante corta. Siguiente, por favor. Como etiología, la causa viral va a ser principalmente el CROF es causado por los virus, principalmente lo que es el virus de la parainfluenza. El tipo 1 va a ser la causa más común y especialmente se va a dar en las epidemias o en las estaciones, ¿no?, de otoño-invierno. En lo que es el parainfluenza tipo 2, a veces va a causar brotes de CROP, pero generalmente es una enfermedad más leve que el 1. Y el 3 causa casos esporádicos, que a menudo son más graves que los causados por el 1 y el 2.
También puede ser producido el cross por lo que es el virus sincitial respiratorio y los adenovirus, el virus de la influenza y otros virus, claro que son mucho menos comunes, van a ser los rinovirus, los enterovirus, y el virus del herpes simple. También había algunas, en el Up to Date mencionaban que también el SARS, el COVID, el SARS-CoV-2 podía producir un cuadro de CRAP en los niños, ¿no? En lo que es la infección bacteriana, esto es mucho menos común y se puede dar sobre todo por el agente que es el Mycoplasma neumonía. Siguiente, por favor. En lo que es la fisiopatología, el cross viral, que es el que más se va a ver, vamos a ver que los virus van a generalmente infectar los epitelios de la mucosa nasal y la faringe y se van a extender a lo largo de lo que es el epitelio respiratorio hasta la laringe y la tráquea. Vamos a ver que es distintivo en el CROF, que va a haber un estrechamiento de las vías respiratorias subglóticas, la porción de la laringe y de la porción de la laringe que va a estar inmediatamente debajo de las cuerdas vocales. Siguiente, por favor. En esta imagen se va a poder apreciar en la parte A que se van a encontrar, ¿no?, estos estrechamientos, a diferencia si podemos comparar los diagramas con la imagen B, que es una imagen de un niño normal. Podemos ver lo que son los estrechamientos, todo lo que ya he mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es el cross espasmódico recurrente, en lo que la laringoscopía directa, va a haber edema no inflamatorio, lo que sugiere que no va a haber un compromiso viral directo del epitelio traqueal en estos niños. Hay en estudios, en una serie de casos de 103 niños con cross recurrente, que se sometieron a una endoscopía entre lo que es el 2004 y el 2013. 44 de ellos tenían antecedentes de intubación previa, estenosis glótica o procedimiento previo en las vías respiratorias. También habían algunas menciones que se podían deber a un reflujo gastroesofágico con estos niños. La traqueitis bacteriana es una sobreinfección bacteriana que hace que se desarrolle pus espeso dentro de la luz de la tráquea subglótica. Se van a producir, podemos ver en la imagen inferior, que van a haber ulceraciones, pseudomembranas, microabscesos en la superficie de la mucosa. Siguiente, por favor. Y para acabar con esta parte de la fisiopatología, debemos de ver que va a haber factores en el huésped, ¿no?, que son solo un pequeño grupo de estos niños con una infección viral de parainfluencia van a desarrollar lo que es un CRUF evidente. Y esto sugiere que van a haber algunos factores o del mismo huésped o algunos tal vez factores genéticos que van a jugar un papel importante en lo que es la patogénesis de la presentación de esta enfermedad. Vamos a hablar de tres principales, ¿no?, factores. Puede haber un estrechamiento anatómico funcional de las vías respiratorias superiores, variaciones de la respuesta inmunitaria y una predisposición a lo que es la atopia. En lo que hace el estrechamiento anatómico puede ser congénito, tal vez adquirido. Congénito puede haber una estenosis glótica debido a un cartílago cricoides elíptico, puede ser adquirido por un quiste, una estenosis glótica posterior a la intubación o por papilomas en las vías respiratorias, o también pueden ser presentes lo que son los hemangiomas subglóticos. En las variaciones de la respuesta inmunitaria va a haber una mayor producción de la inmunoglobulina E, que va a ser específica para el virus de la parainfluenza. Van a haber mayor respuesta linfoproliferativa del antígeno del virus de la parainfluenza y una disminución de la supresión inducida por la histamina. Y la predisposición a la atopia pueden haber vías respiratorias hiperactivas, tal vez agravadas por lo que es atopia o el reflujo que les es gastroesofágico que estaba mencionando anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar de la presentación. Bueno, el CRUF generalmente va a comenzar con síntomas respiratorios inespecíficos, como por ejemplo rinorrea, dolor de garganta, tos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la fiebre generalmente va a ser entre 38 a 39 grados, pero va a haber casos en el que puede ser mayor de 40 grados. Los signos característicos como las que ya mencionaron antes, como la ronquera, la tos perruna y el estridor inspiratorio, van a aparecer dentro de 1 a 2 días. Y es importante tener en cuenta, ¿no?, el grado variable de dificultad respiratoria.
También es importante tener en cuenta que estos síntomas van a empeorar sobre todo en la noche. Entonces, normalmente nosotros vamos a ver pacientes entre las 10 hasta las 4 de la mañana, según Medscape. Y bueno, los síntomas generalmente se van a resolver entre 3 a 7 días, pero también es importante tener en cuenta que pueden durar hasta 2 semanas. Bueno, ahora vamos a hablar del grupo recurrente, o también llamado grupo espasmódico. Este también generalmente se va a presentar por las noches. También va a haber presencia de tos y estridor. Es importante tener en cuenta de que nuestro paciente, en el caso del grupo espasmódico, puede haber tenido antecedentes de haber tenido molestias leves en las vías respiratorias superiores. Entonces, es importante tener en cuenta para ver también la aparición de los síntomas, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta de que algunos factores alérgicos pueden causar croup debido a algunos cambios en el epitelio respiratorio. Esto, como lo mencionaron, podría ser por una infección viral. Y también es importante tener en cuenta que se dice que muchos pacientes que tienen ERGE pueden tener o manifestar síntomas parecidos al de croup. Entonces, cuando se trata de ERGE al paciente, puede haber el alivio de los síntomas respiratorios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del examen físico. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Casos leves y casos graves. Tenemos que saber que el croup va a tener una amplia variación de síntomas, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños puede tener una tos cruposa y un llanto ronco. Algunos también pueden presentar estridor o pueden presentar estridores. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, la evidencia clínica de una dificultad respiratoria. Bueno, entonces, hablemos de los casos leves. En los casos leves se puede presentar ruidos respiratorios en reposo, los cuales son normales. Sin embargo, se pueden escuchar sibilancias expiratorias leves. Ahora, en el caso de los niños con croup grave, estos van a tener un estridor inspiratorio y expiratorio en reposo. Es importante tener en cuenta que puede haber retracciones supraesternales o también intercostales o también subcostales visibles, ¿no? Entonces, la entrada de aire puede ser muy deficiente y nuestro paciente puede presentar letargo y agitación. ¿Pero por qué? Porque esto se va a deber a que hay una dificultad respiratoria. Entonces, esto también nos puede causar al paciente hipoxemia y también puede haber un aumento, ¿no?, de la hipercapnia. Entonces, puede haber un paro respiratorio repentinamente durante un episodio de tos severa. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos importantes de advertencia de enfermedad respiratoria grave? Estos pueden ser taquipnia, pueden ser taquicardia, también podemos ver un paciente con hipotonía. Tenemos que tener mucho cuidado también con la ingesta oral, ya que nuestro paciente se puede deshidratar. Y bueno, también lo que dice la bibliografía, según Medscape, es que la cianosis es un signo ominoso tardío. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de puntuación. Bueno, este sistema se ha desarrollado para poder ayudar al médico, poder evaluar el tipo de compromiso respiratorio del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que usamos? La que usamos es la puntuación de Westley, que podemos apreciarlo aquí en el cuadro, que es los valores se enumeran a continuación, y es importante tener en cuenta que la suma de las puntuaciones tiene un rango de 0 a 17. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este cuadro? Tenemos el estridor respiratorio, el tiraje, la ventilación, la cianosis y el nivel de conciencia. Es importante tener en cuenta que una puntuación total menor a 2 significa una enfermedad leve. Como ya lo hemos dicho, la enfermedad leve se puede definir cuando el paciente tiene una tos perruna ocasional, puede tener ronquera, pero no tiene estridor en reposo, ¿no? Tampoco va a tener las retracciones supraesternales o subcostales.
Lo que dice la bibliografía es de que aproximadamente un 85% de los pacientes que van a ir a emergencia van a tener un croup leve. Bueno, entonces continuemos. Ahora, la puntuación total de 3 a 5 ya es un croup moderado. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una tos frecuente, estridor audible en reposo, lo cual, a diferencia de en el leve no se oía estridor en el reposo, ¿no? Y bueno, en el caso de la grave, es un rango de puntaje entre 6 a 11. En este caso, los pacientes presentan ya un estridor expiratorio y también puede haber el estridor expiratorio. Va a haber tos frecuente, va a haber retracciones de la pared torácica, va a haber una disminución de la entrada de aire, ¿no?, en la auscultación. Y bueno, en el caso de que el Westlake nos dé mayor o igual a 12, esto nos va a indicar ya una insuficiencia respiratoria. Y bueno, en este punto es muy probable que la tos perruna y el estridor ya no sean prominentes, ¿no? Y que podamos ver ya síntomas como letargo, como cianosis, o también ya una disminución de las retracciones. ¿Por qué? Porque ya estamos en la insuficiencia respiratoria, ¿no? Siguiente, por favor. También hay que tener en cuenta otras causas de obstrucción de la vía aérea superior en el niño. Tenemos la supraglótica, la laringea subglótica y la traqueal. Bueno, en la supraglótica tenemos como por ejemplo cuerpo extraño, epiglotitis, hipertrofia. En la laringea tenemos el croup viral, el croup espasmódico, tenemos la laringomalacia, difteria, trauma postintubación, y en la traqueal tenemos cuerpo extraño, tumores, anomalías congénitas. Siguiente, por favor. Y también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como la traqueitis bacteriana, lesión por inhalación, fracturas de laringe, laringomalacia, epiglotitis pediátrica, difteria pediátrica, cuerpo extraño, sarampión. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a seguir hablando acerca de los diagnósticos diferenciales. Tenemos que tener en cuenta, y como mi compañera ya lo mencionaba, que en sí, dentro de eso tenemos que considerar las causas de estridor o dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, vamos a ver que clasificando de acuerdo a la evolución del estridor, tenemos dos tipos, uno agudo y uno crónico. Entonces, dentro del agudo, principalmente acá vamos a tener aquellas patologías que pueden progresar rápidamente, de tal manera que puedan generar una obstrucción, ¿no?, de las vías respiratorias superiores. Mientras que en el crónico ya también vamos a ver que van a ser aquellos que van a requerir algún tratamiento específico. Ahora, hablando acerca de las causas agudas, vamos a tener la laringotraqueitis aguda, la epiglotitis aguda, la traqueitis bacteriana, en caso de que haya presencia de cuerpo extraño laringio, difteria, edema angioneurótico o el absceso retrofaringio. Bueno, hablando un poco más acerca de la epiglotitis aguda, tenemos que tener en cuenta que en sí, bueno, va a ser un poco raro que ya se presente actualmente debido a que hay la vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Pero para poder distinguirlo del CRAP, por ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, va a haber en este caso una ausencia de la tos perruna, ¿no?, que es bien característico en el CRAP, y también que va a haber la presencia de ansiedad que no va a tener una relación con lo que vendría a ser la dificultad respiratoria. Ahora, también tener en cuenta que su inicio de los síntomas tiende a ser agudo. Esto se dice que también podría ser dado a una bacteriemia asociada. El niño puede estar febril, también podría encontrarse pálido, podría estar tóxico, ¿no? Luego, siguiente, por favor. Vamos a ver que radiológicamente estos niños en sí suelen presentar una hinchazón en lo que vendría a ser la epiglotis y a lo que se conoce por el famoso signo del pulgar. Como podemos observar en la primera radiografía que se encuentra hacia la mano izquierda, no superior, que nos está señalando con la flecha, la parte lateral del cuello que nos estaría mostrando la epiglotitis aguda, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser la traqueitis bacteriana, tenemos que tener en cuenta que, bueno, eso también se le conoce como un CRAP bacteriano y va a ser aquella infección que
va a lesionar o va a invadir los tejidos blandos de la tráquea. Entonces, esta puede ya ser como una infección primaria o podría ser incluso, se dice, como una complicación de un crack viral, ¿no? Generalmente esos pacientes tienden a presentar alguna sintomatología de un crack viral y algunos también pueden presentar fiebre, puede haber presencia de toxicidad o dificultad respiratoria grave, ¿no? Y radiológicamente, como podemos observar también en la imagen izquierda inferior, podemos ver que los niños suelen presentar una traqueitis, característicamente va a haber la presencia de las membranas interluminales y también van a haber irregularidades en lo que vendrían a ser a nivel de la pared traqueal. Otra lesión también o patología tenemos que son los abscesos periamigdalinos, ya sean parafaringios o retrofaringios, los cuales, generalmente los niños suelen presentar estos abscesos a nivel del espacio profundo del cuello, ¿no? También puede haber incluso la presencia de celulitis o alguna otra infección dolorosa a nivel de la faringe. Clínicamente suelen presentar fiebre, puede haber babeo, puede haber rigidez. Algo característico y también algo que diferencia a lo que vendría a ser el crack viral es que en este caso va a haber una ausencia de la tos perruna, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cuerpo extraño, vamos a ver que suelen haber sobre todo antecedentes de una asfixia que haya sido repentina o en algún síntoma de obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? También depende de acuerdo a la localización del cuerpo extraño. Por ejemplo, si se va a localizar a nivel de la laringe, puede producir la ronquera y el estridor. Y también si es que el cuerpo extraño que ha sido tragado por el niño es grande, entonces esto podría alojarse ya también a nivel de la parte superior del esófago y de esta manera podría incluso llegar a generar una distorsión de la tráquea, ¿no? Luego también podemos considerar alguna reacción alérgica o en casos de edemas angioneuróticos agudos que en sí característicamente tiene un inicio rápido. En este caso vamos a ver que no va a haber algún antecedente de algún síntoma de resfriado, fiebre, ¿no? Eso vendría a ser una de las diferencias. Y también entre otros signos que se presentan puede ser que haya presencia de hinchazón de los labios a nivel de la lengua, puede haber urticaria y también puede haber una disfagia sin ronquera y a veces puede haber también la presencia de estridor. Y también considerar siempre algunas lesiones a nivel de la vía respiratoria superior, ¿no? Ya sea por por humo, por alguna quemadura, ya sea química, ya sea térmica, ¿no? Ahora, dentro de las crónicas vamos a tener, por ejemplo, varias anomalías de las vías respiratorias, ¿no? A nivel laringio puede ser ya sea a nivel glótico o subglótico, podemos considerar, por ejemplo, la laringomalacia, la estenosis subglótica, los hemangiomas subglóticos, la parálisis de las cuerdas vocales, quistes, ¿no? A nivel traqueal podemos considerar, por ejemplo, el anillo vascular o una estenosis traqueal. Debemos de tener en cuenta que todas estas anomalías que se van a presentar generalmente como les mencionaba, su curso va a ser crónico y en este caso va a haber no va a haber presencia de fiebre y también van a haber síntomas de alguna enfermedad a nivel de tracto respiratorio superior, ¿no? Como podemos observar en esta imagen superior, en este caso tenemos la laringomalacia, que vendría a ser pues un colapso a nivel de las estructuras supraglóticas que se va a producir característicamente al realizar la inspiración. Siguiente, por favor. Y en estas otras imágenes podemos observar, ¿no?, los hemangiomas subglóticos, que es importante nosotros tener en consideración en algún bebé que característicamente tenga la tos perruna y no haya algún otro signo de alguna infección viral, ¿no? La ventaja es que estos niños responden al tratamiento, sin embargo, muchas veces suelen presentar los síntomas después de haber recibido ya el tratamiento, ¿no? Y como podemos observar en la imagen, podemos ver que donde nos señala la flecha vendría a ser la región de las cuerdas vocales, donde estamos observando el hemangioma subglótico, ¿no? Y en la imagen inferior podemos ver cómo sería realmente una laringe en los niños que se encuentran normal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando acerca de la evaluación de la severidad, es importante siempre determinar el grado de la obstrucción que se va a presentar a nivel de la vía aérea. Esto, sobre todo, tenemos que basarnos en la historia clínica, ¿no? Entonces, algunos aspectos importantes que tenemos que considerar en la evaluación, por ejemplo, es que, tenemos que siempre estar nosotros examinando, estar desde el momento que hacemos la historia clínica, tenemos que estar observando a nuestro paciente, tenemos que ver cómo se encuentran sus signos vitales, ya sea su frecuencia respiratoria, si es que presenta algún signo de dificultad al respirar o hay estridor, cianosis, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos que considerar también la apariencia general.
tenemos que ver, por ejemplo, que si el niño se encuentra agitado, puede estar cansado, ya sea que presente un esfuerzo respiratorio o incluso su nivel de conciencia que se vea deteriorado. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es inmediatamente manejar con oxígeno complementario, ya sea administrando por máscara facial, ¿no? También tiene que ser nebulizado con adrenalina y también con esteroides sistémicos. Es importante siempre mantener en observación al niño y también si es que en caso no ha habido respuesta a la adrenalina que se le había nebulizado, se puede hacer una repetición de esta, ¿no? Luego también tenemos que considerar el grado de dificultad respiratoria. En este caso, pues vamos a ver que puede haber presencia de estridor en reposo, si es que hay presencia de retracciones intercostales o la frecuencia respiratoria esté cambiante, ¿no? También en caso de que pueda haber pulso paradójico, que ya más adelante también les voy a explicar en qué consiste, todo eso nos podría estar indicando la presencia de un CRAP, ya sea moderado o incluso puede llegar a ser severo, ¿no? Ahora, otro signo a considerar es la cianosis o la palidez extrema, que esto nos va a indicar de que se le tiene que administrar inmediatamente oxígeno suplementario, también adrenalina nebulizada y también en muchos casos puede requerir intubación. Y bueno, siempre es importante también ver la saturación de oxígeno, ¿no? Porque en caso de que haya desaturación de esta, el cual lo vamos a poder medir por oximetría, pues va a ser ya considerado como un signo tardío de severidad, ¿no? Y siguiente, por favor. Bien, entonces, ahora acerca de la clasificación de la severidad del CRAP, vamos a ver 3 tipos, ¿no? Que puede ser según una obstrucción leve, una moderada o una severa. Entonces, en la leve nosotros podemos asumir que nuestro niño presenta una obstrucción leve si es que, por ejemplo, lo encontramos que está feliz, si es que puede comer, puede beber o puede estar jugando, ¿no? Lo característico es que el estridor solo lo va a presentar ya sea en el llanto o en el esfuerzo. Y bueno, la mayoría de niños en sí van a presentar este tipo de obstrucción. También pueden presentar incluso algunas retracciones costales o una leve taquicardia, ¿no? Pero lo característico es que aquí no va a haber el estridor en reposo. A diferencia del moderado, ¿no? Que en acá ya sí, y hay la presencia de este estridor en reposo, también van a haber retracciones intercostales, el niño puede hacer uso de sus músculos accesorios, vamos a ver que su frecuencia cardíaca puede estar alterada, también puede estar aumentada. Va a estar cansado, va a estar preocupado. En este caso, lo que se tiene que realizar es hospitalizar al niño y siempre estar en constante vigilancia, ¿no? Porque podríamos ver que el niño puede requerir intubación. Ahora, en caso de lo que vendría a ser la obstrucción severa, vamos a ver que ya también aquel niño va a estar ya más fatigado, va a estar más cansado, más exhausto, y aquí ya la taquicardia va a ser marcada y persistente. Asimismo, puede haber alteración del estado de conciencia, puede haber cianosis, palidez, hipotonía, ¿no? Entre otros signos también de obstrucción. En sí a este paciente lo que se le recomienda es que se le administre oxígeno, ya sea con máscara facial, y se le tiene que dar a altas concentraciones. También se tiene que administrar adrenalina nebulizada y ya en este caso ya vamos a tener que prepararlo para realizar una intubación traqueal, ¿no? Y en caso, por ejemplo, no se haya administrado los esteroides sistémicos, aquí ya se les tendría que administrar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué herramientas vamos a utilizar en la evaluación de la severidad? Lo primero a considerar es la oximetría, ¿no? En sí esta vendría a ser algo de uso rutinario, pero tenemos que tener en cuenta que en sí nunca va a ser sustituto a una buena evaluación clínica. Entonces, la desventaja que tiene esta herramienta es que es muy variable porque muchas veces en un niño que presenta un CRAP severo podría encontrarse muy cercano a un valor normal o podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que, por ejemplo, el niño presente un CRAP leve o uno moderado, pero su saturación esté muy baja. Entonces, es por eso que no es una prueba muy fidedigna, ¿no? Entonces, esto sobre todo estaría también relacionado porque puede haber una alteración ya sea a nivel de la ventilación o la perfusión que sea causado a nivel de alguna enfermedad, ¿no? Que ocurre a nivel de la vía aérea inferior. Ahora, luego también tenemos que considerar al sistema de evaluación clínica, que es el sistema de Westley, el cual, esta es una herramienta que se utiliza como asistencia objetiva de la severidad, ¿no? Entonces, esta consta de 17 puntos, donde vamos a ver que el 0 sí vendría a ser el valor mínimo, ¿no? Como podemos observar también en el cuadro, va a evaluar distintos parámetros como el estridor, la entrada de aire, el color, en caso de que haya retracciones y el estado de conciencia, ¿no? Y de acuerdo a eso se le va a dar una puntuación que se va a sumar y también el resultado, vamos a ver que leve se va a considerar si es que este es menor de 5, moderado de 6 a 7, leve, moderado de 5 a 7, moderado de 7 a 8 y grave si es que este es mayor a 8, ¿no? Pero, el siguiente, por favor.
Según el up-to-date, ya también lo clasifican de diferente manera. Por ejemplo, leve va a ser una puntuación si es que se encuentra menor o igual a 2, moderado de 3 a 7, severo de 8 a 11 y va a ser una insuficiencia respiratoria ya inminente si es que este valor es mayor o igual a 12, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica, por ejemplo, el up-to-date? Que si es que se encuentra en una gravedad leve, vamos a ver que lo que se recomienda, bueno, principalmente es que se dé tratamiento en el hogar. Este puede constar por antipiréticos, pueden constar de fluidos orales, ¿no? Y también tratamiento ambulatorio, como por ejemplo, dexametasona oral a dosis única o también una prednisolona oral también a dosis única, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los moderados, se recomienda también las dosis únicas de dexametasona oral. Se puede ya utilizar la epinefrina nebulizada, pero en este caso, por lo general, pues ya no es necesario que se le hospitalice, ¿no?, al paciente. A diferencia del severo, en el cual ya sí se podría considerar la hospitalización y también se le tiene que dar una dosis única de dexametasona, ya sea bioral, también puede ser intramuscular o intravenosa. Y en acá incluso podría ya ser necesario colocarle una dosis repetida de epinefrina nebulizada, ¿no? Y ya en el caso de una insuficiencia respiratoria inminente, lo que se recomienda es que se dé una dosis única de dexametasona, ya sea vía intramuscular o intravenosa. En este caso ya no se le va a dar vía oral. Podemos ver que se le va a administrar también epinefrina nebulizada. El cuidado se tiene que realizar en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, se podría considerar realizar una interconsulta, ya sea a anestesiología o a otorrinolaringología, teniendo en cuenta de que se le puede realizar ya una intubación. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que vendría a ser el pulso paradójico, que también ya les había mencionado anteriormente, esto lo vamos a definir como aquella exageración que se va a presentar a nivel de la caída normal de la presión arterial sistólica al momento de realizar la inspiración. Eso también, como hemos podido ver anteriormente, este parámetro es importante también tenerlo en cuenta en lo que vendría a ser la evaluación de Westring, ¿no? Luego tenemos la radiografía lateral de la vía aérea, la cual nos puede ayudar en el diagnóstico en un 50% de los casos, ¿no? Lo característico es que se presente el signo de la punta del lápiz en la placa lateral del cuello con el ensanchamiento secundario de la hipofaringe, como podemos observar también en la imagen que está señalado con esa flecha verde, donde va a haber pues tanto un ensanchamiento y también va a haber un estrechamiento, ¿no? Que se va a hacer a nivel subglótico. Ahora, tenemos que tener en cuenta que mucho más sensible que la radiografía vendría a ser la tomografía, y esto nos va a ayudar a definir la causa de la enfermedad obstructiva. Sin embargo, no se recomienda pues realizar esta prueba como un examen de rutina. Hay otro también examen que vendría a ser la fibrobroncoscopía, el cual lo vamos a utilizar ya también en la unidad de cuidados intensivos, y nos va a ayudar sobre todo en aquellas complicaciones de la vía aérea, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que vendrían a ser las indicaciones de hospitalización, vamos a ver que está recomendado, por ejemplo, en caso de sospecha de epiglotitis, si el paciente presenta cianosis o esté alterado su estado de conciencia, en caso de hipoxemia, palidez, en caso de que haya estrictor progresivo o se encuentre en reposo, incapacidad para beber, agitación o irritabilidad, ansiedad paterna extrema, en caso de que haya algún difícil acceso del centro de atención, o el diagnóstico etiológico no esté claro, ¿no? O en caso de que, por ejemplo, pueda presentar alguno de los siguientes factores de riesgo, como por ejemplo que tenga algún antecedente de obstrucción severa a nivel de la vía aérea que haya tenido antes, alguna anomalía estructural en la vía aérea, que tenga una edad menor de 6 meses o que haya acudido a una reconsulta en menos de 24 horas, y si es que también hay una pobre respuesta al manejo inicial. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir para el club leve y para el club moderado y severo. Para el club leve, nosotros vamos a ver qué manejo es en el hogar, pero se debe tener algunas instrucciones para atención de apoyo a los familiares, ¿no? En esto se le tiene que indicar los antipiréticos, el fomento de ingesta de líquidos y los aerosoles, ¿no? También se le tiene que indicar que la exposición al aire frío en las noches, esto puede disminuir los síntomas del club leve en algunas ocasiones, no en todas. Y también el uso de humidificadores del aire en el hogar, pero según esto, el Instituto Nacional del Niño en la guía de práctica del Hospital de San Borja, decía que los humidificadores de aire no son los más adecuados, ya que no se encuentra ninguna relevancia en algún estudio sobre que aporten alguna ayuda en estos casos de CRUP. Pero por el contrario, en muchos casos has generado algunas irritaciones
y ha generado quemaduras, ¿no?, en los niños. Entonces, sí se podría utilizar más que modificadores, en estos casos se podría utilizar calefactores, ¿no? Sí, ahora. Y aparte de eso, se le tendría que decir algunas instrucciones a los cuidadores, a los padres de familia, ¿no? Que cuando el niño vaya a tener un estridor en reposo, o cuando tenga una respiración dificultosa, que tenga una palidez o cianosis, que tenga ataques de tos severo, que tenga babeo o dificultad para tragar, que esté junto con fatiga, y que vean que la fiebre esté mayor de 38.5 y que tengan síntomas prolongados, en esos momentos ya se le tendría que decir que que tengan más cuidado, y que si es que el niño tiene cianosis, si tiene falta, se siente agitado gravemente, o si tiene dificultad para respirar, en ese momento apersonarse a la emergencia del hospital, ¿no? Pero en los casos normales, en los casos de club leve, el tratamiento es ambulatorio. El tratamiento va a ser de una dosis única de dexametasona oral. Esto va a ser de 0,15 a 0,6 miligramos kilogramo, con una dosis máxima de 16 miligramos. O de igual manera de prednisona oral con 1 miligramo kilogramo. Y en estos casos del club leve no se va a utilizar la epinefrina porque no es necesaria, porque los niños van a estar más estables, van a poder respirar, pero cuando empeoren se les tiene que llevar a emergencia. En el caso del club moderado a severo, en esto tenemos que hablar con los padres de familia y hablar con los compañeros de emergencias, porque tenemos que abordar al niño de una manera cautelosa, ya que al momento de ir impetuosamente al niño podemos generar ansiedad en él, y esto va a generar mayor obstrucción en las vías respiratorias. Aparte, inmediatamente se le tiene que dar la epinefrina nebulizada, y esto va a generar que el niño y al mismo tiempo se le tiene que decir al padre o al cuidador que consuele al niño para que el niño comience a respirar de una manera más tranquila y más pausada, porque como ya lo han dicho en la exposición, el club moderado a severo, el niño va a estar con una falta de oxígeno, en la cual el niño va a estar muy ansioso, ¿no? Y esto se le debe, ya después de que se le dé la epinefrina nebulizada, se le tiene que observar al niño continuamente, ya que en cualquier momento el niño va a necesitar una ventilación asistida, ¿no? Ya sea por bolsa o mascarilla. El tratamiento inicial, como ya lo sabemos, va a ser una dexametasona de 0,6 miligramos por kilogramo, con un máximo de 16 miligramos, y suele ser el glucocorticoide preferido, ¿no? Este va a ser administrado por la vía menos invasiva posible. Esto puede ser, si el niño tolera oral, se le va a dar por la vía oral. Si ya se le ha hecho un acceso intravenoso, se le va a dar por el acceso intravenoso. Y si no se le ha hecho el acceso intravenoso, se le da por intramuscular, ¿no? Y en el caso de la epinefrina nebulizada, nosotros vamos a tener dos opciones. Las dos opciones son iguales, no tienen los mismos efectos. Esas vamos a tener la racémica y la L-epinefrina. La L-epinefrina es la que se encuentra más en el Perú. La racémica pocas veces es la que se encuentra. Y la L-epinefrina vamos a administrar una dosis de 0,5 miligramos kilogramos por kilogramo, máximo de 5 mililitros, con una concentración de 1 miligramo por mililitro, ¿ya? Y después de dar la epinefrina nebulizada, nosotros tenemos que observar durante 3 a 4 horas, porque puede regresar la sintomatología de la falta de aire en los niños, porque entre ese tiempo va a desaparecer los efectos de la epinefrina. Como ya les he dicho, después de 3 o 4 horas tenemos que mantenerlo en observación, y si no tiene ninguna alteración, nosotros vamos a darle de alta. ¿Con qué criterios? Con los criterios de que el niño no tiene que tener un estridor en reposo, la oximetría de pulso tiene que estar normal, tiene que tener un buen intercambio de aire,
no tiene que estar cianótico, tiene que tener un color normal, tiene que tener un nivel de conciencia normal y tiene que tener una capacidad de tolerar líquidos por vía oral, ¿ya? Y antes de darle el alta, principalmente, se le tiene que dar un seguimiento dentro de las 24 horas, ¿no? Y las indicaciones para el ingreso hospitalario, como dijo mi compañera, pues es que los pacientes con síntomas graves continuos, a pesar de que se le haya administrado la epinefrina nebulizada. Esta epinefrina nebulizada la podemos repetir en cada 15 a 20 minutos, pero la administración de 3 o más dosis puede generar problemas en el control cardíaco, ¿no? Entonces, al momento de administrarle más de 3 dosis, tenemos que tener un control cardíaco estricto en el niño. Los niños que tengan síntomas moderados persistentes pueden observarse durante al menos unas 4 horas antes de decidir si va a requerir un ingreso hospitalario, ya que, como ya les dije, el efecto de la dexametasona puede no ser evidente durante varias horas. Y las indicaciones para la admisión del paciente hospitalizado incluyen, pues, el club grave con mala entrada de aire, que tenga una alteración de la conciencia o insuficiencia respiratoria inminente. El club moderado o grave con dificultad respiratoria persistente o en el deterioro después del tratamiento con epinefrina nebulizada o corticoides. Que el niño tenga un aspecto tóxico o que el cuadro clínico sugiere una infección bacteriana secundaria o grave, ya que tenga necesidad de oxígeno suplementario y que el niño presente una deshidratación severa. Y los factores adicionales que influyen a esta decisión para la admisión, estos incluyen que, como lo dijo mi compañera, edad joven, particularmente menor de 6 meses, visitas recurrentes al servicio de urgencias dentro de las 24 horas, capacidad de la familia para comprender las instrucciones relativas del conocimiento, ¿no?, de las características que indican la necesidad de regresar para el cuidado y la capacidad de la familia para regresar y recibir una atención, ¿no? Esa ya sea la distancia de su casa, del hogar hasta el lugar de atención, ¿no?, o el clima, o las condiciones de viaje. ¿Y cómo se justifica el ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos? Primero tiene que tener una insuficiencia respiratoria, que requiera una intubación endotraqueal. El niño tiene que tener síntomas severos persistentes que requieran dosis frecuentes de epinefrina nebulizada y un control cardíaco primordial. Tiene que tener también condiciones subyacentes que colocan al niño en alto riesgo de insuficiencia respiratoria progresiva, por ejemplo, una enfermedad neuromuscular o una displasia broncopulmonar. Para el manejo de los pacientes hospitalizados, el niño con CRUP tiene que tener una estrecha vigilancia respiratoria y atención de apoyo. En esto vamos a tener que se le tiene que administrar líquidos por vía intravenosa, y que puede ser necesario en muchos niños, ya que la fiebre y la taquipnea va a generar una pérdida de líquidos, ¿no? El control de la fiebre en estos niños va a ser la fiebre es alta y puede contribuir también a la taquipnea y a la dificultad respiratoria. Y especialmente en la atención respiratoria, nosotros vamos a tener que brindarle la epinefrina nebulizada a dosis repetidas, y estas pueden estar justificadas a la angustia del niño, ¿no? Esta angustia puede ser moderada, severa, y aparte de eso tendremos que indicarle un oxígeno suplementario a los niños hipoxémicos, a esos niños que tengan saturando menos del 92% en el aire ambiente. Este oxígeno suplementario debe estar húmedo, ¿no? Se debe humedecer. Y la niebla, como ya les dije, no está recomendado, pero en el UpToDate lo sigue indicando. En el caso necesario, se le tiene que intubar, y el UpToDate indica que se debe anticipar la necesidad de intubación de los niños, ya que esto nos puede ayudar porque vamos a estar en un contorno más controlado, ¿no? Y se le tiene que dosificar los corticoides, ya que las dosis repetidas de corticoides no son necesariamente una forma de rutina. Puede ser razonable para que el niño ocasionalmente tenga síntomas persistentes, pero al estar recibiendo corticoides puedes tener efectos adversos
los cuales vamos a tener pues el aumento de en efectos adversos a corto plazo vamos a tener el aumento de la glucosa, una hiperglicemia y también a corto plazo vamos a tener riesgo de infecciones virales, ¿no? Y como ya lo hemos dicho del inicio, el niño va a tener que tener un monitoreo continuo. Este debe incluir la observación minuciosa del estado mental y del estado respiratorio, incluido el monitoreo del estridor, de la hipoxia, de las retracciones y la idoneidad de la entrada del aire. Y para los criterios de alta, los niños se requieren que puedan estar dados de alta son los que no tengan un estado de reposo, una pulsiometría normal en área ambiente, buen intercambio de aire, color normal sin cenosis y nivel de la conciencia normal y la capacidad demostrada para tolerar líquidos en vía oral. Y eso sería todo. Bien, chicos. Bueno, es importante lo que ustedes comentan, ¿no? Esta patología tiene una particularidad de, a veces se puede instaurar de una forma muy rápida, muy agresiva, y eso incluso puede condicionar la vida del paciente, tanto así que el paciente puede terminar en ventilación mecánica. Entonces, el actuar es importante y primero reconocer la gravedad de la obstrucción, si es leve, moderado o severo. Un grado severo probablemente va a tener mucha predisposición a hacer un paro respiratorio, una obstrucción de vía aérea y terminar con la vida del paciente. Un grado leve va a requerir solamente un corticoide a dosis única, probablemente dexametasona o su equivalente o prednisona, etc. Un grado moderado va a requerir todavía monitoreo, observación y ventilación, ¿no? Ahora, dentro de los exámenes diagnósticos que ustedes han mostrado, por ejemplo, las radiografías, son importantes porque nos ayuda a ver el estrechamiento que puede haber a nivel de la glotis y muchas imágenes que puede ser tipo punta de lápiz o dedo pulgar, etcétera, etcétera. Son imágenes sugestivas de obstrucciones que nos hacen pensar que el paciente está cursando con un edema, con una epiglotitis o con un espasmo, ¿no? Entre el tratamiento que utilizamos, por ejemplo, las nebulizaciones con adrenalina, lo usamos en pacientes moderados a graves, pero el uso de corticoides sí es importantísimo en estos pacientes, ¿no? Es más, se puede usar corticoides a dosis un poco más altas incluso de lo normal, pero siempre con monitoreo continuo, ¿ya? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de laringotraqueitis. Muy bien, vamos con el siguiente tema, chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les vamos a presentar el tema de otitis media aguda. Siguiente, por favor. Primero, para hacer como una breve introducción sobre la anatomía del oído medio. Como sabemos, el oído medio es una cavidad que se encuentra entre el conducto auditivo externo y el oído medio, ¿no? El cual contiene lo que es una cadena osicular, el cual también va a atravesar lo que es el nervio facial a través de la pared medial del oído medio y también es contiguo lo que es a la trompa de Eustaquio, al ático y a las cerillas mastoideas. El cual lo importante en lo que es en la otitis media o en el oído tenemos que ver lo que es la membrana timpánica, el cual esta membrana timpánica se va a dividir en 4 cuadrantes. Primero, que podemos hacer una línea trazada a lo largo del manubrio del martillo, como podemos ver en la imagen, las líneas entrecortadas. Ahí se hace un trazo, y el cual vamos a dividir en 2 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante anterior y un cuadrante posterior. Y la otra línea que se hace a nivel de lo que es el lumbo va a dividir en un cuadrante superior y en un cuadrante inferior. Tener en cuenta que la pars flácida es una pequeña porción de la membrana timpánica que se encuentra en la parte posterior superior, el cual está que se encuentra encima también del proceso lateral del martillo,
esta es una porción más gruesa y menos tensa que el resto de la membrana timpánica, es decir, que la pars tensa, ¿no? Ya que la pars tensa es más delgada que la pars flácida, ¿no? Y esta está suspendida del anillo timpánico fibroso. En conclusión, el oído medio normal está aireado y la membrana timpánica, vamos a verlo en lo normal es que se encuentre intacta, esté ligeramente convexa, translúcida y móvil, ¿no? Que es lo normal que vamos a encontrar. Siguiente, por favor. En cuanto entrando al tema de la otitis media aguda, vamos a tener algunas definiciones. Por ejemplo, la otitis media se va a definir más que todo como una inflamación de la mucosa del oído medio, que esta se acompaña generalmente de la presencia de líquido en la cavidad. Como ya les mencioné, en la cavidad, en el oído medio solo vamos a encontrar lo que es aire, ¿no? Y si encontramos algún líquido, ya sea exudado, trasudado, pus o sangre, esto nos va a dar indicio de una patología. La otitis media aguda va a ser lo que es la inflamación de la mucosa del oído medio, pero esto va a presentar más una sintomatología y la presencia de lo que es líquido en la cavidad, ¿no? Otra definición tenemos lo que es la otitis media secretora, con efusión, exudado o derrame. Esto se da más que todo cuando se presenta posinfección aguda, el cual podemos encontrar mediadores inflamatorios o también citoquinas, pero aquí no va a haber sintomatología, ¿no? En cuanto a lo que es la otitis media con derrame crónico, vamos a ver que aquí va a presentarse un derrame durante 3 meses y es bilateral, ¿no? Otra definición sería que va a haber derrame, pero durante 6 meses y es unilateral, el cual esto ya es considerado crónico, ¿no? Dentro de la otitis media aguda vamos a ver ciertas, 3 tipos, se podría decir, ¿no? Posterior lo que es a una otitis media aguda, el cual vamos a tener una otitis media aguda persistente, que esta se define por la presencia de síntomas como la otalgia o la fiebre, que esto va posterior al tratamiento del antibiótico, se va a presentar estos síntomas, ¿no? Una otitis media aguda recidivante va a ser un nuevo episodio, que quiere decir que va a haber nuevamente los síntomas antes de los 14 días de haber finalizado lo que es el tratamiento con antibióticos. Y una otitis media aguda de repetición o recurrente se define que presenta 3 o más episodios de la otitis media en 6 meses, ¿no? O 4 episodios que se presenta en 12 meses. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el diagnóstico más frecuente de consulta de atención primaria, de atención en pediatría, esto va a ser uno de los síntomas, o que digo, una de las patologías más frecuentes de diagnóstico, el cual indica que el 80% de los niños que tengan ya 3 años o hayan llegado a los 3 años ya presentan un episodio de una otitis media, y dentro del 33% ha sufrido ya 3 o más episodios, ¿no? El cual el pico máximo en el que se va a presentar la otitis media aguda va a ser entre 6 a 18 meses. Y si vemos tal vez que en un niño que haya presentado un episodio menor a los 6 meses, este va a tener un factor de riesgo de producir una otitis media aguda recurrente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la otitis media aguda ha disminuido para la actualidad, ya que se ha estado inoculando lo que son las vacunas antineumocóxicas, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo tenemos que tener en cuenta, va a haber varios factores de riesgo para la otitis media aguda, pero la más importante va a ser la edad. Como les mencioné, el pico o la incidencia más frecuente va a ser de 6 a 12 meses o 18 meses. Luego, posteriormente, va a haber un ligero descenso, pero también va a haber un aumento a los 5 y a los 6 años, ¿no? Y vamos a encontrar que va a ser infrecuente en escolares. La prevalencia de la otitis media aguda en los primeros años de vida probablemente va a estar relacionada a múltiples factores.
Uno de ellos es la anatomía inmadura, ¿no? Por ejemplo, en los bebés, la trompa de Eustaquio es más corta, más flexible y está más horizontal que en los adultos, ¿no? Y el cual esto permite que las secreciones nasales ingresen lo que es al oído medio con mayor facilidad, ¿no? Y puedan producir lo que es una otitis media aguda. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares. Esto más que todo, ver lo que es que de los pacientes pediátricos, sus hermanos hayan tenido o hayan presentado una otitis media, y el cual este es un factor de riesgo también. Esto es, según la bibliografía, indica que puede ser por posibles mecanismos patógenos para lo que es la heredabilidad de la otitis media aguda, que van a incluir tal vez lo que son las características anatómicas, fisiológicas o inmunológicas. Otro factor de riesgo son las guarderías. Esto más que todo por la transmisión, ¿no?, de patógenos, ya sean bacterianos o virales, entre los niños, ¿no? También tener en cuenta lo que es otro factor de riesgo es el humo de tabaco y contaminación del aire. Esto por la exposición, ¿no?, al humo de tabaco, y va a aumentar el riesgo de que presenten una otitis media, ¿no? También puede ser lo que es la contaminación del aire ambiental, que esto también puede ser un mayor riesgo para lo que es la otitis, para que puedan presentar una otitis media aguda. Otro factor de riesgo son los recursos limitados. Esto más que todo se debe a la falta de acceso, ¿no?, de la atención médica y los factores ambientales locales, que pueden llegar a provocar lo que es episodios supurativos o ya más graves, ¿no?, de la otitis media en niños, ¿no? También tener en cuenta lo que es la raza y origen étnico, ¿no? Los niños tienen una mayor incidencia de presentar otitis media aguda, los niños, ¿no?, tal vez que son de Alaska o Canadá, o los niños indígenas australianos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta los factores de protectores, ¿no? Dentro de ello es la lactancia materna, que esto va a proteger contra lo que es la otitis media aguda durante los primeros 2 años de vida. Por ello se indica que la lactancia materna tiene que ser exclusiva por lo menos a los 6 primeros meses, ¿no? El cual también la lactancia materna va a disminuir la colonización de lo que son la colonización a nivel de la nasofaringe por otopatógenos bacterianos, ¿no?, como lo que es el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae, ¿no?, que estos van a ser los patógenos frecuentes que van a producir lo que es la otitis media aguda, ¿no? Según la bibliografía, también un factor protector puede ser el xilitol. Este xilitol es un azúcar de abedul que normalmente las madres tienen que consumir, ¿no?, por lo menos 3 a 5 veces al día para ver el efecto beneficiario. Esto más que todo va a prevenir lo que es la colonización de bacterias o patógenos a nivel bucal de los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre lo que es la etiología. Bueno, dentro de la etiología vamos a ver que dentro de lo que es la parte microbiológica se van a realizar distintos estudios, donde se van a hacer cultivos, ya sea de estudios de bacterias, de estudios virales o de moleculares, en los cuales se va a realizar el cultivo de la secreción del oído medio, el cual va a ser obtenida mediante una timpanocentesis, donde de estos se van a aislar distintos patógenos, ya sean de origen bacteriano o viral, sobre todo relacionados con lo que es la parte respiratoria. Dentro de esos, los que más se van a encontrar, son los causantes de infecciones virales, infecciones bacterianas o alergias. Dentro de estos, lo que más vamos a encontrar, lo más frecuente, va a ser las infecciones de causa bacteriana. Dentro de ellos vamos a tener 3 principales bacterias que se mencionan en la literatura. El primero que es el Streptococcus pneumoniae, que se da en un 15 o un 25%. En un segundo lugar está el Haemophilus influenzae, el no tipificable, que es en un 50 o un 60%. Y en tercer lugar, lo que es la Moxarella catarrhis, de un 12 a un 15%. Sin mencionar que también en mucho menos porcentaje también podemos encontrar otras bacterias como el Streptococcus del grupo A o el Staphylococcus aureus y otras bacterias.
Dentro de estos porcentajes de frecuencia, en algunos lugares, más que todo por la zona geográfica, sobre todo en aquellos lugares donde existe o hay porcentajes altos de cobertura en cuanto a lo que es la vacunación antineumocócica, se ha visto que la disminución, bueno, la etiología, que principalmente es la neumonía, se ve disminuida por este efecto de inmunización en los niños, disminuyendo el porcentaje de lo que es que se aísle lo que es el Streptococcus pneumoniae y se vea que la etiología principal en estos lugares es el Haemophilus influenzae. Es por eso que en esta parte se menciona que el influenzae tiene mayor porcentaje de frecuencia, ¿no? Y en cuanto a lo que es el Streptococcus pneumoniae, también se menciona que cuando se ve aislado, se relaciona bastante con lo que son la resistencia a la penicilina, sobre todo en casos de omas recurrentes. También se ha visto que se relaciona bastante con lo que son los episodios iniciales o tempranos de lo que es la otitis media. También se encuentra en lo que es tanto en un oma ya sea bilateral o unilateral, y también se asocia aunque presenta mayor gravedad clínica, y donde se ha visto que los niños presentan fiebres más altas, la otalgia también se ve más intensa y usualmente se pueden ver complicaciones como que presente una bacteremia o una mastoiditis. En lo que es el Haemophilus influenzae, se ha visto que es también muy común en los niños y que más que todo se relacionan con lo que son los omas bilaterales, y que se asocia, la otitis media por esta bacteria se asocia bastante con lo que es la conjuntivitis concurrente, y también, y que la sintomatología va a ser mucho más leve. Y bueno, en la Moxalia catarrhis se ha visto que a comparación de neumonía, también la sintomatología va a ser menor, va a ser menos grave. Aquí también mencionan que lo que es los virus respiratorios van a suponer un 10% de los casos que presenten en los niños con homa. También se ha visto que hay una asociación muy frecuente en lo que es la bronquiolitis del virus respiratorio sincitial con lo que es la otitis media, y también la existencia de la coinfección virus-bacteria, que se ve como un factor de riesgo añadido en lo que va a ser más que todo el fracaso terapéutico. Siguiente. Cuando va a haber el caso de una otitis media aguda, va a causar más que todo lo que va a ser una alteración en lo que es la trompa de Eustaquio, el cual dentro de sus principales funciones, pues va a ser una de ellas la ventilación del oído medio con el aire proveniente de lo que es la nasofaringe, manteniendo un equilibrio de las presiones tanto entre el conducto auditivo externo y el oído medio, favoreciendo una correcta audición. También la protección del oído medio en cuanto a las secreciones provenientes de lo que es la nasofaringe y el drenaje de las secreciones de la mucosa del oído medio hacia la nasofaringe. Como vemos en la imagen, va a haber una diferencia en cuanto a lo que es la trompa de Eustaquio, tanto en el adulto como en los niños. Como ya lo mencionó también mi compañera, en los niños van a ser mucho más propensos a tener este tipo de infecciones porque su trompa de Eustaquio, como se ve en la imagen, va a ser mucho más corta, más recta, lo cual va a favorecer a que haya infecciones ya sea por causa bacteriana o viral. Siguiente. En cuanto a lo que es la patogenia, lo que es el OMA se ha visto muy relacionado con lo que es el resfriado común, ya sea con que primero se va a presentar un resfriado común y que luego desarrolle el niño lo que va a ser un OMA. Aquí más que todo se va a ver que va a haber una inflamación y una disfunción de lo que es la trompa de Eustaquio, lo cual se va a provocar que exista una presión negativa, lo cual va a causar que haya un movimiento de las secreciones desde el tracto respiratorio superior hacia lo que es la entrada de las bacterias y virus a lo que es la nasofaringe por el oído medio. Como vemos en la imagen, la comparación tanto del oído normal con lo que es un oído con otitis media, vamos a ver que la trompa de Eustaquio va a estar más estrecha, y lo cual va a causar que el tímpano, que se vea un tímpano abombado, y lo cual produzca el dolor, lo que sería la otalgia en los niños, y también se va a ver que va a haber un acúmulo de líquido, causando lo que es la sintomatología. También se ha visto que es frecuente que se presente en los 3 primeros años de vida, sobre todo en lo que es entre los 6 a 20 meses de edad. Siguiente. En cuanto a lo que es la clínica,
vamos a tener tanto lo que son síntomas específicos como inespecíficos. Además de esto, usualmente los síntomas van a ser secundarios a lo que va a ser un estado viral, ¿no? Bueno, ya sea por resfrío común o otra enfermedad. Usualmente la aparición de estos síntomas van a ser de aparición nocturna, lo cual va a ser una causa de que las madres acudan con sus niños en las noches, ¿no? Por urgencia. Dentro de los síntomas, el más importante o el más resaltante es la otalgia, que se menciona como un síntoma capital o que tiene mayor especificidad. Sin embargo, no es tampoco como que digamos que se presenta otalgia y tiene una otitis media aguda. Aparte de también tenemos que considerar otros síntomas, como en los lactantes, que los niños se van a encontrar irritables, van a tener la atracción del pabellón auricular, como se ve en la imagen, usualmente en pequeños, se van a estar agarrando el oído o van a estar llorosos, irritables, como se van a hacer pequeños jalones, ¿no? Indicándonos de que posiblemente hay un problema a nivel del oído. También pueden presentar lo que es la hipoacusia de corta evolución, sin necesidad de que haya un tapón de cerumen, la supuración aguda proveniente de lo que es del oído medio. Lo que es la hipoacusia en lo que son niños mayores va a ser un signo también de lo que es el trauma, y también cuando la membrana timpánica se vea perforada en algunos casos, se va a poder visualizar lo que es una secreción, que esta puede ser purulenta o sanguinolenta en algunos casos. Y en los niños más pequeños que tengan o sufran de un trauma, los síntomas y los signos más que todo van a ser inespecíficos. Dentro de ellos pueden presentar lo que es fiebres, la irritabilidad, su sueño va a estar perturbado, inquieto, a veces presentan mala alimentación o no querer comer. También pueden presentar lo que son vómitos y diarreas, en algunos casos. Siguiente. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico. Dentro del diagnóstico es muy difícil, dado que la sintomatología puede ser muy inespecífica. La otoscopía se realiza habitualmente en condiciones subóptimas y su interpretación es muy, muy subjetiva. Pese a ser uno de los más frecuentes que se hace en pediatría, el diagnóstico siempre va a ser difícil, puesto que va a depender de la combinación de una sintomatología clínica, en ocasiones esta es siempre inespecífica, y de la adecuada visualización e interpretación de las anomalías en la membrana timpánica mediante la otoscopía. Entonces, la otoscopía es en conclusión, una exploración difícil y por lo que hay que practicarla en las mejores condiciones posibles, con una correcta inmovilización del niño, utilizando el espéculo más ancho que se pueda, lo que pueda permitirnos el conducto auditivo. Como podemos ver en esa imagen, el niño tiene que estar tranquilo, ¿no? Y si es pequeño, puede tenerlo los padres en el brazo, ¿no? Para evitar que se mueva. Entonces, debe hacerse la otoscopía con ausencia o con poca capacidad del cerumen y utilizando una fuente de luz adecuada. Puesto que a veces se utilizan los otoscopios portátiles, unas pilas, por ejemplo, gastadas, nos pueden mostrar una imagen errada y nos pueden mostrar una hiperemia timpánica. Pero desgraciadamente muchas de las consultas de pediatría no ofrecen estas condiciones mínimas, ¿no? Para que la exploración se realice con garantía. La presencia de cerumen obstructivo, posible causa de tos crónica, y va a ser uno de los problemas más frecuentes que se encuentra en pediatría. Y la limpieza directa con curetas, ya sean estas metálicas o de plástico, se hace a ciegas. Y esto nos puede provocar, ¿no?, un riesgo de tener una herida en el conducto auditivo. Y el lavado directo, sin reblandecimiento previo, suele ser doloroso para el paciente. Y es habitualmente ineficaz y debe hacerse con absoluta certeza para mantener nosotros la integridad del timpánico, la integridad timpánica.
El prelavado requiere varios días, lo cual va a hacer que se invalide como un método para diagnóstico de un cuadro agudo. Recientemente se han comercializado curetas con fuente de luz incorporada, como vemos en la imagen inferior izquierda, que van a permitir una extracción guiada, la visualización inmediata de la membrana timpánica, en más del 50% de los casos que el cerumen lo impida inicialmente. Y es fundamental hacer un breve recordatorio de aspectos básicos de la otoscopía. Por ejemplo, tenemos a la izquierda una membrana timpánica normal que es ligeramente cóncava y presenta un color gris, perla o rosado pálido, siendo ligeramente transparente y permitiendo una cierta visualización de las estructuras del oído medio. Es de valoración, como les menciono, especialmente difícil en el periodo neonatal porque existe una estrechez del conducto y hay una opacidad también de lo que es la membrana timpánica. A su derecha, la hiperemia aislada, sin otros signos acompañantes, va a estar caracterizado por abombamiento, matidez, color azul o amarilla, pero no va a tener ningún valor si el niño empieza a llorar, o puede significar simplemente meningitis, que la meningitis es una inflamación de lo que es la membrana timpánica y que frecuentemente va a acompañar un proceso catarral vírico sin derrame asociado del oído medio. La meningitis puede ser una fase inicial de la OMA, por lo que el niño que la presente debe ser seguido evolutivamente y debe observarse en la fase de resolución. La forma ampollosa, o conocida también como meningitis bullosa, es una forma de presentación de la otitis media aguda con una misma etiología o, en este caso, un posible agente etiológico adicional que puede ser, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae. Y si no se visualiza el triángulo luminoso, no va a tener ningún valor. El color azul o amarillo son sugestivos de otitis media. El tímpano azul a su izquierda se visualiza más frecuentemente en lo que es otitis media de fusión o serosa, y el amarillo en otitis media aguda. Pero generalmente esta regla no es patognomónica. Y la hiperemia asociada a la matidez sí va a ser sugestiva de lo propio de la otitis media. Las placas blancas en la membrana suelen traducir procesos crónicos cicatriciales, a eso se le conoce como timpanoesclerosis, y una retracción timpánica marcada, sugestiva, también nos va a dar esta patología. Los signos clásicos del trago o del pabellón, cuando el niño le hacemos una palpación y el niño llora o siente dolor, no va a tener ningún valor diagnóstico y no nos va a asociar a ninguna otitis media interna. Lo contrario va a ser propio de una otitis media externa. Dentro es fundamental hacer un breve recuento sobre aspectos básicos de la otoscopía. Vamos a ver que existe combinación de los hallazgos con una otoscopía visual y con la valoración de la movilidad timpánica, que esta va a hacer que sea más sensible y más específica. En los hallazgos vamos a tener de gran valor predictivo abombamiento timpánico, supuración de corta evolución, y de gran valor predictivo para otitis media externa vamos a ver tímpano amarillento, tímpano azulado, hiperemia asociada, y cuando no tiene ningún valor, hiperemia aislada, y no visualizamos el triángulo luminoso, como mencioné. En las complicaciones vamos a ver que el déficit auditivo va a ser la complicación más frecuente. Esto va a ser a medio o largo plazo, y las más graves en fase aguda vamos a tener petrocitis, laberintitis, parálisis facial, meningitis, absceso cerebral. Dentro de la derivación hospitalaria vamos a ver que la OMA va a ser una patología de manejo inicial exclusivo en pediatría. ¿Y cuándo debemos derivar? Únicamente cuando hay la sospecha de una mastoiditis o de complicaciones neurológicas. Cuando sepamos exactamente cuál es el germen causante, o en situaciones de que hayamos dado una terapia y haya fracasado en las timpanocentesis. Bien, continuando, vamos a hablar ahora de las complicaciones y las secuelas. Vamos a ver que existen las complicaciones intratemporales y las complicaciones intracraneales.
Dentro de las complicaciones intratemporales vamos a tener la pérdida auditiva, que como ya lo mencionó mi compañera, es una de las complicaciones más comunes. Vamos a ver que la mayoría de pacientes que van a tener derrame de oído medio van a tener una pérdida auditiva conductiva, ya puede ser persistente o fluctuante. Entonces vamos a ver que el líquido que llena el espacio del oído medio va a evitar que la membrana timpánica vibre adecuadamente, lo cual va a disminuir el movimiento de la cadena osicular. Entonces vamos a ver que esta pérdida del oído medio, el umbral de audición medio es de 25 decibeles, lo que va a equivaler a poner tapones en los oídos del niño. A pesar del tratamiento con agentes antimicrobianos apropiados, vamos a ver que el líquido del oído medio puede persistir durante varias semanas o meses después del inicio de los signos de la otitis media aguda. Otra complicación son los problemas del equilibrio, donde vamos a ver que los niños que van a presentar otitis media aguda pueden tener problemas del equilibrio, ya sean motores o vestibulares, y estos van a estar relacionados con la disfunción vestibular o con la laberintitis. Siguiente, por favor. Otra de las complicaciones van a ser las anomalías de la membrana timpánica. Dentro de estas van a estar la perforación, que va a ser, esta va a ocurrir cuando va a haber un aumento de presión en el oído medio, lo cual va a provocar una isquemia central, necrosis y perforación espontánea de la membrana timpánica. Generalmente esta va a estar acompañada de otorrea, como podemos ver en la imagen del costado, donde vamos a ver que hay una perforación aguda de la membrana timpánica acompañada de una otorrea. Seguidamente es la miringoesclerosis, que estas van a ser calcificaciones de tejido conectivo de la membrana timpánica, y esta es una complicación de la enfermedad frecuente del oído medio. Se va a caracterizar por placas blanquecinas que se van a encontrar en la membrana timpánica y ocasionalmente se pueden encontrar en el oído medio. Vamos a ver que los depósitos pueden envolver los huesecillos, dando como resultado una pérdida auditiva conductiva. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver que las placas blanquecinas no asintomáticas de los cristales de calcio y fosfato, y bueno, como se puede ver, esta va a ser muy común en niños con enfermedad del oído medio y mucho más común después de la colocación de un tubo de timpanostomía. Seguidamente vamos a ver la retracción o colapso, que esta va a ser la disminución crónica o recurrente de la presión en el oído medio en niños con otitis media aguda, y con otitis media aguda recurrente, y esta puede provocar la retracción o el colapso de la membrana timpánica, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver también a la otitis media supurativa crónica, que bueno, vamos a ver que esta va a ocurrir en las otitis medias agudas no resueltas o complicadas con perforación de la membrana timpánica, y esta puede provocar, ¿no?, una otitis media supurativa crónica. Vamos a ver que la mayoría de veces esta va a ser la etapa final de los episodios recurrentes de la otitis media aguda, que comienzan en el primer año de vida. Y estos es importante tener en cuenta que en el caso que haya la perforación de la membrana timpánica con un drenaje purulento crónico de la hendidura del oído medio, estos deben ser remitidos a un especialista, ya sea en enfermedades infecciosas o a un otorrinolaringólogo. Y se debe tener una muestra para un cultivo bacteriano para poder asegurar un tratamiento antimicrobiano óptimo. Bueno, como podemos ver, ¿no?, en la imagen de abajo se puede ver el drenaje de la perforación de una perforación de la membrana timpánica. Otra complicación es el colesteatoma, que bueno, el colesteatoma va a ser un crecimiento anormal del tejido, del epitelio escamoso que está en el oído medio, y la mastoides, que puede agrandarse progresivamente y puede provocar o rodear y destruir los huesecillos, ¿no? Vamos a ver que la otitis media aguda recurrente puede dar lugar a este tipo de bolsas de retracción en la membrana timpánica, y bueno, este va a ser un factor de riesgo de colesteatoma, ¿no? Como podemos ver en la imagen de abajo, es la masa que se encuentra.
Seguidamente vamos a ver como otra complicación a la mastoiditis, que bueno, vamos a ver que la mayoría de los episodios de otitis media aguda van a estar relacionados con cierta inflamación de la mastoides, porque como podemos ver en la imagen, vamos a ver que en el hueso en este hueso vamos a ver que las células de aire mastoideas que se pueden observar en la imagen van a estar conectadas al extremo distal del oído medio a través de un pequeño canal o antro. Entonces por esa razón va a ser una complicación también común. Otras complicaciones intratemporales van a ser las gastrocitis, la laberintitis y la parálisis facial. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las complicaciones intracraneales ya vamos a encontrar, ¿no?, la meningitis, el absceso epidural, absceso cerebral, trombosis del seno lateral, trombosis del seno cavernoso, el empiema subdural y la trombosis de la arteria carótida. Siguiente, por favor. Bien, dentro del tratamiento vamos a ver que los signos y los síntomas agudos de la otitis media aguda a menudo se resuelven en aproximadamente 3 días, ya sea que los niños reciban o no tratamiento con antibióticos. Se ha demostrado que la administración de antibióticos acelera ligeramente la resolución del dolor. Entonces vamos a ver que el derrame del oído medio asociado con la otitis media aguda generalmente se va a también resolver espontáneamente en varias semanas, a menudo entre 4 a 6 semanas. Como podemos ver en el gráfico que está al costado, vamos a ver que este es el porcentaje de niños que van a tener, ¿no?, este derrame de oído medio que van a persistir. Vamos a ver que, por ejemplo, el 70% va a tener una resolución en aproximadamente 2 a 4 semanas y así sucesivamente. Entonces ya los niños que tengan una resolución ya después de las 12 semanas ya va a ser un porcentaje mucho menor. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora del manejo del dolor, que el tratamiento de la otitis media aguda debe empezar por una correcta analgesia, ¿no? Ese es el pilar del tratamiento. Vamos a ver que es el primer paso obligado y muchas veces es olvidado en el manejo de la otitis media aguda. Entonces, dentro del manejo tenemos a los analgésicos, que pueden ser la utilización del paracetamol a una dosis de 15 miligramos por kilodosis cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 60 miligramos por kilo día en lactantes y 90 miligramos por kilo día en mayores de 1 año. Este analgésico suele ser suficiente. También tenemos el ibuprofeno en 10 miligramos kilodosis cada 6 horas, que también es una opción razonable. Y en caso de que haya el fracaso terapéutico, es muy útil también se puede asociar la codeína a 0,5 a 1 miligramo cada 4 horas al paracetamol, pero es importante tener en cuenta que esto jamás podemos administrarlo en pacientes menores de 12 años. Se recomienda no aplicar calor o frío en el oído externo, ni instilar aceite de oliva o extractos de hierbas en el conducto auditivo externo para tratar el dolor en niños con otitis media aguda. Y también vamos a hablar de la timpanocentesis terapéutica, que rara vez es necesaria, pero puede ser necesaria en la otitis media aguda causada por otopatógenos que sean resistentes a múltiples fármacos, y también puede tener otros beneficios. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la terapia antibiótica versus la observación, ya que la administración de antibióticos es también un tema bastante debatido. Entonces, vamos a ver que las estrategias de manejo inicial de la otitis media van a incluir al tratamiento inmediato con antibióticos y también la observación inicial con el inicio tardío de la terapia con antibióticos, si es que en el caso los signos y síntomas empeorarán o no mejorarán después de las 48 a 72 horas. Entonces vamos a ver que la terapia antibiótica inmediata va a acelerar la resolución de los síntomas y también va a reducir la frecuencia al fracaso del tratamiento.
pero también va a tener, ¿no?, sus contradicciones, ya que también la terapia antibiótica puede aumentar la ocurrencia de efectos secundarios relacionados con los antibióticos, como diarrea, erupción cutánea y también lo que es muy importante, que es la resistencia a los antibióticos. Entonces vamos a ver que la elección de la estrategia que vamos a utilizar va a depender de algunos factores, ¿no? Como por ejemplo la edad del niño, las condiciones que estén asociadas, la gravedad de la enfermedad y la preferencia del cuidador. Entonces, según UpToDate, dicen que van a haber niños que van a tener mayor riesgo de infecciones graves o complicaciones o mayor riesgo de tener una otitis media aguda recurrente. Entonces, para estos pacientes sí se les recomienda una terapia antibiótica inmediata en lugar de una observación inicial. Entonces, dentro de estos niños con mayor riesgo van a estar los lactantes de menor de 6 meses de edad, los pacientes que están inmunocomprometidos, los pacientes con anomalías craneofaciales, como por ejemplo paladar hendido. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como lo mencioné, vamos a ver que la terapia para antibiótica es más probable que se seleccione para pacientes que sean menores de 2 años, pacientes que sean mayor de 2 años, que tengan síntomas graves con dolor, como por ejemplo el dolor de oído medio persistente más de 48 horas, una temperatura mayor de 39 grados centígrados en las últimas 48 horas, que presenten otitis media aguda bilateral, que presenten otorrea o que haya habido un seguimiento incierto. Entonces, la terapia con antibióticos para la otitis media aguda debe incluir actividad contra los otopatógenos, que como ya los mencionaron, son los más comunes, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Moxarella catarrhalis. Entonces vamos a ver que el antibiótico recomendado es la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico de 90 miligramos por kilo por día por vía oral dividido en 2 dosis. Vamos a ver que el uso de una dosis de 90 miligramos por kilo por día, que es una dosis alta, en lugar de las dosis que son ya más bajas, como por ejemplo 40 miligramos kilo día por dosis, que es la dosis estándar, va a aumentar la concentración de amoxicilina en el oído medio, lo cual va a brindar una actividad contra la mayoría de cepas del Streptococcus pneumoniae con un efecto inhibitorio mínimo. Entonces, el tiempo que se debe administrar, nos mencionan en la guía que es 10 días para los niños que son menores de 2 años de edad y niños que van a tener perforación de la membrana timpánica o antecedentes de otitis media aguda recurrente, y 5 a 7 días para niños que son mayor de 2 años con membrana timpánica intacta y sin antecedentes de otitis media recurrente. Siguiente, por favor. Y bueno, por último vamos a hablar de la terapia alternativa en el caso que no puede utilizarse la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico. Vamos a ver que las alternativas que van a las terapias alternativas aceptables a la amoxicilina y al ácido clavulánico van a ser para niños que van a presentar alergia a la penicilina o que de otro modo no pueden tolerar los antibióticos a base de la penicilina. Entonces, esta elección va a depender de la reacción, del tipo de reacción previa que estos presenten. Entonces, vamos a ver que en pacientes que tengan una reacción no mediada por inmunoglobulina E, que bueno, estas van a ser las reacciones leves a la penicilina, generalmente van a aparecer después de una o de más dosis, generalmente después de días de tratamiento, y pueden estar asociados con una erupción maculopapular o morbilliforme. Entonces, estas van a carecer de características de reacciones mediadas por inmunoglobulina E o reacciones graves o reacciones tardías graves. Entonces, en este caso, se puede utilizar las cefalosporinas orales, como por ejemplo el cefdinir, la cepodoxima, la suspensión de cefuroxima, las tabletas de cefuroxima, y también se puede utilizar la ceftriaxona. Pero esta puede ser una elección a considerar en el caso de precisarse la vía parenteral o como un último recurso previo a la derivación hospitalaria.
Es una opción que se puede valorar, especialmente en casos de una marcada intolerancia a la vía oral. Entonces, este fármaco se puede dar, ¿no?, en su dosis de 50 miligramos por kilo por vía intramuscular, una vez al día, máximo 1 gramo por día. Y bueno, en sí se puede dar de 1 a 3 dosis. Si en el caso hay mejoría dentro de las 48 horas posteriores a la primera dosis, no son necesarias las dosis adicionales. Pero si los síntomas persisten, se administra una segunda dosis y, si es necesario, una tercera dosis. Y bueno, en el caso de que hay una reacción mediada por inmunoglobulina E, que van a ser las reacciones graves o tardías graves, vamos a ver que normalmente estas van a comenzar inmediatamente o dentro de la primera hora de la dosis inicial o la última dosis administrada. Entonces, esta es a comparación de las no mediadas por inmunoglobulina E, van a ser más rápidas, ¿no?, la reacción. Entonces, las características comunes van a incluir lo que es la anafilaxia, el angioedema, sibilancias, edema laringio, hipotensión, abones y urticaria. Entonces, en este caso, se puede administrar, ¿no?, lo que es la citromicina, 10 miligramos kilo día por vía oral, como dosis única del día 1, y 5 miligramos kilo por día para los siguientes días, ¿no?, del 2 al 5.º día. La claritromicina, que igual se puede administrar en su dosis de 15 miligramos kilo por día por vía oral, dividida en 2 tomas, y la clindamicina de 20 a 30 miligramos kilo al día por vía oral, igualmente dividida en 3 tomas. Siguiente, por favor. Eso es todo. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta?
Chicos, ¿escucha alguna pregunta? En el caso de la otoscopía, para hacer el diagnóstico de una otitis media aguda, es importante hacer incluso la neumatoscopía. ¿Cómo es la neumatoscopía? Es la utilización de un otoscopio con una perilla que le va a proporcionar presión positiva hacia la membrana timpánica. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer, ¿no? Cuando hay un cuadro de otitis, digamos, cuando hay una otitis sea media, purulenta, serosa, etcétera, la membrana timpánica no se va a mover. Entonces se va a mantener estable, rígida, dura. En cambio, cuando un tímpano está normal, sin ningún tipo de presión o de repente contenido, la membrana timpánica tiene ese juego o ese vaivén que hace al usar el neumatoscopio. Entonces es importante, ¿no? Mucho va a depender también de la experiencia que tenga el médico para ese diagnóstico de otitis, porque otitis no solamente es la inflamación de la membrana timpánica, es más, debería ser palidez de la membrana timpánica, con eritema en el conducto auricular externo, con dolor, etcétera, con historia previa de cuadro respiratorio. O sea, se dan cuenta, ¿no? Eso necesita experiencia, necesita cierto adiestramiento del personal médico para poder diagnosticar una otitis media aguda, ¿ya? Y en el tratamiento, sí, pues definitivamente, si es un cuadro bacteriano, vamos a tener que usar tratamiento antibiótico a dosis un poco altas, tipo amoxicilina, a dosis un poco altas, a 80, 90 miligramos por kilo. Puede ser también macrólidos como eritromicina, claritromicina, citromicina, etc. O también amoxiclavulánico, dependiendo, ¿no? También el tratamiento va de 7 hasta 10 días. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya, bueno, no hay preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, Soledad, nos vemos el día lunes. Yo creo que eso es todo. Ya, doctor. Sí, doctor. Okay. Hasta lunes. Adiós. El día lunes, doctor. Gracias.